¿Qué pasa, gente? ¿Cómo estáis? Hoy otra vez vamos a hablar del mundo de las bodas y sí, es algo que es muy relevante, que es el material que nosotros utilizamos, ¿no? Y vamos a ver, pues, cuáles son los mínimos y cómo me gusta trabajar a mí para sentirme cómodo dentro de un reportaje de 12 o 14 horas, ¿no? Que pueda durar una boda. Vamos a empezar con las cámaras, ¿no? A mí, personalmente, me gusta, o para mí es un mínimo, ir con dos cámaras, dos cuerpos de cámara. ¿Por qué? Porque obviamente somos mucho más ágiles. Normalmente llevo una bandolerita, ¿no? Pues, con mis cámaras, ¿no? Y cuando ya las monto, dejo mi bandolera a un lado, allá donde vaya a hacer las fotografías, y me cargo con las dos cámaras, pues con las cintas, ¿no? Sí que hay un montón de accesorios, ¿no? Como arneses, como tal. A mí no me gusta ir muy aparatoso porque normalmente llevo, pues eso, una cámara colgada con un angular y otra cámara colgada con un teleobjetivo, ¿no? ¿Qué dos cámaras llevo yo? Pues en mi caso la A7 III como segundo cuerpo y la A7 IV como cuerpo principal. Sí que es verdad que yo normalmente tiro más de objetivos angulares. Entonces mi cámara principal, en este caso la Alpha 7 IV, la pongo con un 16-35, el 2.8, el G de Sony. ¿Y por qué este objetivo? Bueno, pues porque es muy luminoso, es una óptica a 2.8 y tengo un rango de 16 milímetros con el cual puedo contar la totalidad de la escena. Pues si estamos en la iglesia podemos enseñar toda la iglesia, si estamos en la finca podemos enseñar todo lo que hay en la finca, y tenemos un 35 que nos permite hacer fotos de grupo, por ejemplo, que son en las que hay mucha gente, pero no queremos tanta distorsión, ¿no? Entonces, para mí, este es el objetivo que va siempre puesto en mi Sony A7 IV. Es el objetivo principal para una boda, ¿no? El siguiente objetivo que llevo en mi bolsa, y según cómo tenga el día, es un 55 o un 85 milímetros. Ambos dos son objetivos muy luminosos a 1.8 y son objetivos, pues, que son focales un poco más largas, ¿no? Que no nos permiten contar mucha parte de la escena, pero nos permiten hacer ciertos retratos o ciertos detalles en ciertos momentos, ¿no? Por ejemplo, me gusta mucho tener puesto siempre el 55 en la segunda cámara para hacer, pues, los planos de detalle, para hacer ciertos retratos al novio mientras está abrochando los botones, o a la novia, cualquier cosa, ¿no? Planos un poco más detalle porque nos permite tener una distancia de enfoque menor, ¿no? Y un poquito más de zoom. El 85, bueno, pues el 85, obviamente, como he dicho antes, está a 1.8, también es muy luminoso y me permite alejarme un poco más de la escena, separar el fondo con desenfoque de nuestro sujeto principal y tener unos planos, pues, un poco más teles. Y os estaréis preguntando, ¿por qué utilizas el 85 si tienes un 70-200? Bueno, pues obviamente por el peso. El 70-200 es un objetivo muy pesado, y sí que es verdad que los usuarios de Sony tenemos ahora mismo la versión 2 disponible en el mercado, que reducen un poquito el tamaño y reducen bastante el peso, y sí que es verdad, pues, que si tuviese esa versión lo utilizaría bastante más porque me permite, pues, con un movimiento estar más cerca de nuestro sujeto, ¿no? Tengo 70 milímetros como más angular, por así decirlo, y luego paso a 200 milímetros, que puedo estar todo lo lejos que yo quiera del sujeto o de lo que quiero fotografiar, y no tener que andar pegando pasitos para adelante o pasitos para atrás. Sí que es verdad que estoy un poco desencantado con el 70-200 porque, pues, obviamente pesa mucho y son muchas horas las que tengo que estar cargando con él, y no me gusta andar con demasiado peso, ¿no? Encima. Entonces, mi elección últimamente en las bodas está siendo el 85 milímetros. Normalmente lo utilizo en el cóctel, sobre todo cuando, pues, tengo que hacer fotos de los invitados en el cóctel, ¿no? Pues yo estoy así, tengo un poco más de movimiento, estoy a mi rollo y puedo andar dando pasitos para adelante y para atrás sin molestar a nadie, ¿no? Por así decirlo. Y ya la siguiente cosa que tengo se trata de esto, un generador. Según si voy de primer fotógrafo, normalmente siempre lo llevo, ¿no? Porque en la sesión de parque preparamos una sesión de fotos un poco más pensada, ¿no? Si es al atardecer, pues con el atardecer y tal, le pongo
Pues esta es mi lámpara, ¿no? mi luz, entonces yo le pongo con un cable aquí. En este caso es el LB400, tiene alta velocidad de sincronización y puedo disparar a 1000, 2000, según lo que yo quiera, ¿no? Le pongo con mi cablecito, le pongo en un octa con un trípode y voy iluminando a mi gusto, ¿no? Normalmente son unas fotos más bonitas, son las fotos recién casados, son pues un beso, son unas miradas, entonces queremos que esas fotos queden, pues por así decirlo, espectaculares, ¿no? Entonces es importante que tengamos muy claro cómo vamos a trabajar y yo en mi caso ya os digo que trabajo con una sola luz, un trípode y una ventana octogonal no demasiado grande, porque obviamente si vamos a disparar esta sesión y estamos solos, que normalmente si viene el otro compañero de vídeo, le podemos pedir el favor de, oye, mientras estoy haciendo las fotos, ¿te importa sujetarme un poco el flash o movérmelo tal? Pero si tenemos que ir solos, no queremos una ventana muy grande porque a la mínima que venga algo de viento, se nos va a volar y vamos a estar puteados porque se va a caer para atrás. ¿Y sabéis cuánto vale la bombillita de esto? 100 euros. Obviamente no queremos salir a trabajar y perder dinero, o sea, queremos ganar dinero, entonces tenemos que ser lo más cautos posible, ¿no? Luego vienen las tarjetas de memoria. Yo normalmente lo que hago en estas cámaras tenemos un dual slot, ¿no? En el que podemos meter hasta 2 tarjetas de memoria, ¿no? En este caso, la A7 III pues son SDs, tarjetas SDs. Yo normalmente llevo 2 tarjetas de 64 gigas y luego otras 2 de repuesto por si acaso me gasto esos 64 gigas. Y lo que hago es grabar en dual slot, es decir, la misma foto que yo grabo en RAW en la tarjeta 1, en el tarjetero 1, se me guarda en JPG en una compresión no demasiado comprimida, es decir, no perdiendo demasiado calidad, pero sí en JPG. ¿Por qué? Porque si se me rompe el RAW, o sea, la tarjeta que tiene los RAW, puedo tirar del JPG y no perder el reportaje completo porque hemos palmado una tarjeta, ¿no? Entonces, mi consejo, grabar siempre o hacer fotos en las 2 tarjetas y hacer como si fuera una copia de seguridad en JPG, no muy comprimido, en la segunda tarjeta. Nos va a permitir tener en la segunda tarjeta más espacio por si en algún momento dado necesitamos, ¿no? Y ya por último vamos a hablar de esto, de este pequeño aparato, un flash de mano, ¿vale? Yo en mi caso, aunque dispare con Sony, sigo trabajando con Nikon, en este caso el SB910, aunque también tengo un SB900. Es un flash de mano que lo vamos a poner obviamente en la zapata de nuestra cámara y os preguntaréis, ¿y puedes trabajar bien con un flash de Nikon con una cámara Sony? Y mi respuesta es, yo nunca disparo en TTL. Sí que hay muchos compañeros, ¿no? que se fían mucho de este sistema, ¿no? Del TTL, que es el automatismo, ¿no? del flash, ¿no? Que tú le puedes poner un rango de exposición de entre -1 y +1 y toda la historia, que el flash, que la inteligencia artificial, que nos va a hacer la foto perfecta, tal, ¿no? No, a mí no me gusta. Yo disparo siempre en manual, yo tengo en mi cabeza unos parámetros, obviamente cuando están entrando los novios, la velocidad de sincronización del flash es 125 y si disparamos el flash nos va a congelar el movimiento y sé que tengo que poner ISO 1600, el flash rebotado hacia arriba, yo normalmente le quito el difusor y le pongo esta pestaña para que me rellene un poco frontal y sé los parámetros que tengo que utilizar y más o menos la distancia a la que tengo que estar. Obviamente, si veo que los novios se acercan mucho o el sujeto a fotografiar se acerca mucho, yo voy a ir jugando con mis parámetros. O sea, si estoy disparando a f2.2 y veo que se acercan mucho, voy a cerrar mi diafragma para compensar esa cercanía para que no le dé pelotazo y me queme la foto, ¿no? Y compatibilidad, pues sí, tenemos el flash de Nikon y lo único que tenemos que saber es que para que dispare la foto solo necesitamos un pin. Sí que es verdad pues que aquí tiene un montón de pines, ¿vale? Pero que el único que necesitamos es el central, que es el que nos va a transmitir la información de cuándo tiene que saltar. El resto son automatismos de TTL que yo no necesito y no voy a necesitar en principio nunca porque estoy como trabajando en modo manual, ¿no? Y otra cosa muy importante es cuántas baterías necesitamos, ¿no? Yo en mi caso tengo 3 baterías, lo que sí tengo es la posibilidad de cuando se me gaste una batería, enchufar esa batería descargada a carga y poner otra batería cargada al 100%. Normalmente, como mucho, gasto 2 baterías a lo largo de 10 horas en una boda, que pueden ser unas 3500 fotos
que son muchas fotos, pero normalmente me gusta disparar en ráfaga. Es decir, porque si hay ciertos momentos en los que tenemos, por ejemplo, una foto de grupo y hay mucha gente, yo lo que hago es disparar en ráfaga porque no quiero que la tía Pepita me haya cerrado los ojos y el resto estén abiertos. No quiero andar teniendo que jugar con eso, ¿no? Entonces yo disparo una ráfaga de 3, 4 fotos como mucho y luego cuando estoy seleccionando mis fotos ya veo, pues aquí tienen todos los ojos abiertos y la expresión es buena, pues perfecto, esta foto seleccionada y siguiente foto que seleccionar, ¿no? Otra cosa que me gusta mucho llevar a las bodas, si normalmente tengo tiempo, mientras estoy comiendo o cenando, según la boda sea de mañana o de tarde, es el iPad. ¿Por qué? Porque, bueno, yo cojo y me llevo el iPad, selecciono, meto las tarjetas dentro de un lector, me meto en Lightroom y no me cuesta nada seleccionar 15 fotos y editarlas con mis presets, que ya tengo un set de presets listo para editar las fotos de la boda así un poquito rápido y entregárselas a los novios. O sea, normalmente los novios no van a estar muy pendientes del móvil, pero tú se las dejas mandadas y llegará un momento en el que ellos tengan el teléfono y vean las fotos y digan, joder, qué guay, están muy guays y ya se van con ese buen sabor de boca, ¿no? Y nada, este es el material que yo tengo a día de hoy, el que utilizo en mis bodas y la verdad que siento que estoy muy cómodo trabajando con él, que estoy cubierto en todo tipo de rango, tanto de focal como de iluminación, como de rango de ISO de cámaras, porque obviamente tengo la 7.4 y una 7.3. Sí que es verdad que no son las mejores cámaras del mercado ni las más caras, pero la verdad que para una pareja, por así decirlo, no es tan relevante que tú tengas el último modelo de la cámara que pueda subir a ISO 102.000 y no haya ruido, no. O sea, normalmente el rango de trabajo de ISOs es de ISO 100 a ISO 3200 y las cámaras actuales a ISO 3200 tienen una cantidad de ruido que no es nada, ¿sabes? Comparado, y si lo tuviera, tenemos un montón de herramientas a la hora de editar que nos permiten bajar ese nivel de ruido y subir el nivel de enfoque, con lo cual estamos cubiertos a la perfección. Bueno, y eso es todo lo que yo tengo en cuanto a material en bodas. La verdad que estoy muy cómodo trabajando con este material. La verdad que tiendo al, por así decirlo, minimalismo, ¿no? A trabajar con lentes fijas que me dan un juego que para mí es mucho más relevante, que es el que sean más luminosas, ¿no? Y poder hacer unos desenfoques más potentes, sin tener, pues, trabajar con un 24-70, que sí que es verdad que haces así un giro de muñeca y tienes el personaje y tienes dos fotos distintas en un mismo momento, ¿no? Yo prefiero trabajármelo un poquito más y vender un producto distinto, ¿no? Y tener, pues obviamente, mis focales fijas con las que trabajo más a gusto y por así decirlo, me hace pensar más, ¿no? En cuanto al encuadre y a moverme más, ¿no? Así que nada, nos vemos en el siguiente. Un saludo.